En primer lugar, me gustaría hablar de la crisis quizás más potente ahora mismo, que es la crisis, digamos, migratoria o crisis humanitaria, como queramos llamarlo. Y es la que está surgiendo con motivo de la guerra en Siria. Una guerra que para mí al menos está provocada y tiene intereses que no salen a la luz, ¿eh? Según dicen los medios, pues ya hay desde el año 2014 cerca de 5 millones de refugiados sirios, y si añadimos que esos sectores en conflicto están nutridos tanto económicamente como con armamento por gobiernos de Europa, gobiernos de Estados Unidos, gobiernos de Rusia, que parece que tienen intereses ahí, y si le unimos la necesidad de países básicamente europeos y principalmente Alemania, con 1 millón y pico de puestos de trabajo que necesita por el envejecimiento natural de la población, no es por ser mal pensado, pero cualquiera puede pensar que si en Irak había intereses de petróleo, aquí puede haber otros intereses ocultos en esta crisis humanitaria y migratoria que estamos viviendo. Me gustaría que compartierais vuestro sentir respecto a esta situación. Bueno, yo creo que habría que tomar en consideración varios elementos. En primer lugar, yo creo que sería bueno que cuando habláramos de migraciones tuviéramos la inteligencia de no vincular eso a la idea inmediata del problema. Yeah. O sea, la migración es una actividad tan antigua como el ser humano y que tendría que ser la expresión de la libertad de los seres humanos para desenvolverse en su casa, que es la tierra, ¿no? Lo que ocurre es que en muchas ocasiones las migraciones, lejos de ser una expresión de esa libertad, de esa iniciativa, que a la larga, por cierto, conlleva una riqueza enorme y un enriquecimiento mutuo muy grande, es el resultado de desajustes, de perturbaciones, incluso, como tú dejabas caer, de provocaciones. Entonces, creo que es bueno distinguir en cada caso, ¿no? Y ver que lo que está ocurriendo ahora no es un problema de crisis migratoria. Es decir, el problema no es la migración, el problema es el desajuste, es la perturbación, es la ruptura, es el desencajamiento de piezas que deberían estar siempre perfectamente integradas en nuestro planeta. Añadido a eso, creo que hay otro elemento, y es el elemento que tiene que ver con, llamémosle, factores geoestratégicos, ¿no? Es decir, como suele decir, con el hecho de que en un mundo muy desigual hay países con muy desiguales objetivos e intereses, ¿no? Y una cosa que está pasando en los últimos tiempos, y que yo suelto en la mesa y ya termino esta primera ronda, es que me da la impresión de que el mundo está empezando a registrar una nueva división entre los países, las naciones, que tienen intereses y que pueden luchar por sus intereses, y las naciones como España, que estamos ya condenadas a no tener intereses propios, sino que somos supeditados, hemos pasado, digamos, es como la esclavitud, como la servidumbre, pero a escala de las naciones. Porque lo que estamos aquí viendo, efectivamente, tiene mucho que ver con una reordenación del mapa, con el objetivo de resituar los factores de decisión en lugares donde es estratégico tener presencia por los recursos naturales, y también generando movimientos de mano de obra altamente sospechosos, ¿no? Creando o ayudando a crear ese concepto que toda esta gente dice que era pasado y que ya no tenía sentido, de ejército de reserva, que decía Marx,
y que cada vez es más actual, ¿no? Es decir, el de lograr que haya legiones de personas luchando desesperadamente, no ya por un salario, sino por un momento de satisfacción y por lo tanto dispuestas a hacer lo que sea por cualquier cosa, ¿no? O sea, yo veo estos diferentes elementos y creo que por lo tanto lo importante sería no poner el énfasis en donde seguramente no esté, ¿no? Y luego por último, pues claro, todo esto también contrasta con algo, ¿no? Que nos pasa, lo decía Eduardo Galeano, vivimos en un planeta donde el dinero tiene más libertad para moverse que los seres humanos, ¿no? Y por eso también la migración genera esa connotación tan negativa. Y bueno, ya finalmente, hombre, cuesta trabajo pensar en que esto sea asumible, ¿no? Es decir, países, gobiernos extraordinariamente ricos, con medios ingentes, que dedican dinero, el dinero que haga falta, sin límite, para rescatar a los bancos, para rescatar a las grandes empresas, que no puedan dedicar cantidades miserables a darle cobijo, a darle un poco de alimento a los seres humanos, ¿no? Eso también creo que es algo que no podemos dejar de reflexionar y de tener presente. Yo una de las charlas que daba de economía y espiritualidad hace unos años decía que con el 5% del dinero que se había dedicado a salvar a la banca, salvar entre comillas, pues no ha salvado de nadie porque el patacazo hace peor, se hubiese quitado el hambre del mundo durante 600 años. Además que con la cifra, una cifra, ¿no? Entonces no hay voluntad política para ello. Emilio. Sí, ahora ya enlazo con el tema que ha planteado Enrique, pero hay un dato en lo que hace referencia a esto último que habéis compartido, que para mí se ha quedado siempre en mi cabeza, ¿no? Y en mi interior, y es la circunstancia de que la única rueda de prensa que yo conozco donde algún representante de la banca oficial ha hecho una valoración del dinero aportado a las entidades bancarias desde el erario público fue con ocasión de una reunión de bancos centrales que tuvo lugar, no recuerdo bien si en Ginebra o en Basilea, en cualquier caso en Suiza, en el año 2009, en noviembre del año 2009. Y con ocasión de aquel encuentro, el entonces presidente del Banco Central Europeo, que hacía como de anfitrión del encuentro, dio una rueda de prensa donde en aquel momento, estamos hablando de noviembre del 2009, después las ayudas han seguido, con lo que este montante no ha sido el definitivo, sino que se ha incrementado. Él habló de que, según los cálculos que tenía el Banco Central Europeo, el conjunto del dinero aportado por los estados de las haciendas públicas a la banca privada se valoraba en unos 9 millones de euros. 9 billones. Con B, 9 billones. ¿De los europeos? Eso fue un lunes o un martes. Y el miércoles arrancó en Roma un encuentro de la FAO. Y la FAO en ese encuentro hizo una valoración del dinero que se necesitaba para los programas de alimentación, de salud y de educación. Y era francamente curioso el poner en contraste una cifra con otra, porque en la misma semana y de fuentes en principio fidedignas, la conclusión era que con el dinero que hasta ese momento, no el que se aportó después, que ha sido mucho más, sino que hasta ese momento se había aportado desde los estados, dinero público, hacia la banca privada, hubiera sido suficiente para pagar 195 años de programas de alimentación, de salud y de sanidad para todo el planeta. 2 siglos. Claro, todo este tipo de cosas llama la atención. No obstante, volviendo al hilo de lo que has planteado como arranque de esta puesta en común, la opinión pública se deja llevar con demasiada facilidad de los debates que se abren en los medios de comunicación con el formato que le interesa a los medios de comunicación. Yo no sé si decir que eso sorprende o no sorprende. Se ha convertido en lo frecuente. Yo entiendo que no es lo normal, haciendo esa diferenciación entre lo normal y lo frecuente que a mí me gusta hacer. Que una cosa sea frecuente no tiene por qué ser normal. Y a veces las cosas que son muy normales no son frecuentes. Y lo cierto es que con todo lo que estamos viviendo actualmente de estos movimientos migratorios, con el tema de Siria y demás, hay un seguidismo excesivo de los medios de comunicación, unos medios que no abren sino debates muy superficiales, que no profundizan en el asunto, que no entran de verdad
en las razones que están ahí, en lo que allí está ocurriendo, sino que se queda simplemente en algo que evidentemente todos sentimos de corazón, que en estos momentos puede ser el efecto, ¿no? Desde el punto de vista social, la foto de lo que está aconteciendo tan trágica y tan tremenda, que eso moviliza conciencia y tiene su sitio, ¿no? Pero que eso tenga su sitio no significa que también deben tener su sitio otra serie de reflexiones de más calado, porque lo que estamos viviendo no es sino como consecuencia de algo, es decir, esto no es casualidad. O sea, de golpe y porrazo no se trata de que millones de personas se pongan de acuerdo, vámonos por ahí a emigrar. Está claro. Esto tiene algo que tiene que ser objeto de análisis de calado y análisis profundo. Como muy bien ha dicho Juan, la migración en sí no es ni buena ni mala. Yo he nacido en Sevilla, pero mi familia paterna venía de Jaén y mi familia materna venía de Badajoz. Si analizamos la historia, los flujos migratorios son continuos y en sí no son ni buenos ni malos. El problema es cuando la migración, como ha apuntado muy bien Juan, ya no obedece a algo que tú voluntariamente realizas. Bueno, pues porque en el desarrollo de tu vida, en lo que son tus objetivos, lo que sea, tomas esas decisiones, sino que es una migración violenta, una migración forzosa, debido a circunstancias que te obligan, en definitiva, a salir corriendo de tu casa, sean circunstancias bélicas, sean circunstancias económicas. Ahí está realmente el problema. De la misma forma, creo que, y hago mío la reflexión que también ha hecho Juan, sobre el ejército de reserva. Yo sé que en el 2015 volver a sacar a Marx os suena muy anticuado, ¿no? Pero precisamente porque creo que nos hemos librado de los lastres encorsetados de lo que el marxismo ha sido, es decir, como eso ya ha quedado en la historia, como creo que ahora mismo podemos utilizar las herramientas que da el marxismo, como otras muchas corrientes, ¿no?, para realizar una lectura, para realizar un análisis profundo de la situación que no esté cargado de ningún tipo de dogmatismo. Hoy estamos ya en condiciones de hacerlo. Yo creo que una de las evidencias es que de las aportaciones que hizo Carlos Marx y todo lo que ello supuso, una de las más importantes y más vigentes es el ejército de reserva. Esa mano de obra que sobra por todos lados. Lo hemos vivido en España, en nuestro país, con la, entre comillas, crisis, con esos 6 millones que llegamos a tener de desempleados, y ya sabemos lo que eso conlleva, que las personas, con tal de trabajar, aceptan lo que se les dé. El horario que se le dé, la desregulación completa, sin convenios, sin ningún tipo de marco laboral, de un mínimo de estabilidad y de seguridad, y con el salario que se le dé. Y estos flujos migratorios forzosos y forzados tienen también que ver con esto, porque generan, evidentemente, engrosan esa mano de obra de reserva, ese crédito de reserva, de un modo y manera que le interesa a aquellos que están dispuestos a ganar dinero como sea y de la forma que sea. Y por fin, como otro elemento que quiero poner sobre la mesa, yo no sé si recordáis lo que ha sido lo recordáis seguro, permitidme que yo lo ponga ahora a colación, lo que ha sido la evolución de los países árabes en el último cuarto de siglo. Porque en todos los territorios hay países más pujantes y países menos pujantes. Países que en un momento determinado empiezan a consolidarse económicamente, empiezan a tirar de esas zonas geoestratégicas. Y se da la circunstancia curiosa de que en el último cuarto de siglo, en el mundo árabe, ha habido dos países que han alcanzado o alcanzaron una estabilidad, que alcanzaron un desarrollo económico, que en un momento concreto pudieron ser puntas de lanza de algo nuevo en el contexto de esa geoestrategia, de ese territorio. Por ejemplo, en el ámbito árabe, que no tuviera que ver con el fundamentalismo religioso, que empezaran a valorar y a tener unos valores distintos de los propiamente islamistas. Y estos países, en primer lugar, fue el Líbano y después ha sido Siria. Países, insisto, que han tenido esa capacidad de liderar algo nuevo, de innovar, como lo queramos denominar, pero es romper una inercia y presentarse en el terreno como una alternativa dinámica, una alternativa innovadora, que servía además de referencia para que otros países pudieran seguir por esa senda. Oye, pues en ambos casos ha sucedido exactamente lo mismo. Primero le pasó al Líbano y después le ha pasado a Siria. Lo que han sido esos dos ejemplos, esos dos referentes, han terminado en guerras civiles, cuando eran países, desde el punto de vista social, muy equilibrados. Algo ha sucedido ahí que ha incidido para que esos equilibrios saltaran por los aires, y la verdad es que una vez puede ser fruto de la casualidad,
2 veces en un cuarto de siglo, es raro que sea fruto de la casualidad. Y lo que planteo abiertamente sobre la mesa es la acción de intereses creados, ¿no?, que en particular en todo el planeta, pero en particular en el mundo árabe, están incidiendo para coartar cualquier elemento de desarrollo, cualquier elemento de estabilidad, que de forma consciente están generando precisamente lo contrario, están generando conflictos, están generando inestabilidad. Y eso tiene distintas razones. Una de ellas puede ser perfectamente esa movilización de una mano de obra que no sabe dónde ir y que engrosa el ejército de reserva. Pero tampoco se nos debe olvidar que la generación de problemas en los países árabes es la generación de un problema para Europa. No es la generación de un problema para otros países que están colocados en otras partes del territorio, sino que es un problema para Europa. Y yo creo que Europa, como en otras cosas, ha sido demasiado, yo no sé llamarle inocente o inconsciente, o ha habido una consciencia por parte de los líderes que lo han permitido con toda tranquilidad, como para que esto esté sucediendo y no pasa absolutamente nada. Y lo que está sucediendo son movimientos continuos, cuando uno es en un sitio es en otro, de articular conflictos muy graves, conflictos bélicos, que han hecho de los países árabes una auténtica bomba de relojería, que además va explotando como si fueran minas una detrás de otra, y esa metralla incide inevitablemente en Europa. Y Europa no está teniendo ningún interés o ninguna capacidad para interesarse por estos asuntos y para imponer una política totalmente distinta con relación a estos países y con relación a estas personas. Es fuerte.